La filosofía es amor por la sabiduría, por la vida, es la vida misma. Pensemos, ¿qué es la filosofía? Yo definiría la filosofía como el seguimiento a las inquietudes y reflexiones que uno ha tenido y que tienen una resonancia en la historia de la humanidad. Es una forma de escucharse a sí mismo, pero también escucharse acompañado de las y los pensadores de la antigüedad. Es una forma de tratar de encontrar un sentido al sinsentido a veces que tiene nuestra vida. Es encontrar una utilidad a lo inútil. Tiene que ver con encontrar una forma de ser y actuar y existir en el mundo. Desde mi perspectiva, la filosofía es un camino de vida. Es decir, la filosofía no se agota en saber autores, aunque son muy importantes, sino más bien en construir una forma de vida que sea placentera, libre, feliz y autónoma. En ese sentido, la filosofía puede estar acompañada de muchos elementos. Una de ellas, pues bueno, son los textos que estas personas a lo largo de casi 3000 años nos han dejado para pensar la amistad, la justicia, el bien, las relaciones políticas, las relaciones económicas, pero también eso que hacemos día a día. Por ejemplo, ¿qué música escuchamos? Eso define un poco lo que somos nosotros. ¿Cuáles son las decisiones que tomamos? ¿Qué vamos a estudiar en el futuro? Eso define lo que somos nosotros y en cierta medida eso también es una filosofía. Pero aquí la importancia es cómo hacemos que eso que somos, que eso que vivimos, se pueda transformar en algo profundo y no meramente en un dejar pasar los días, dejar que la vida nos acompañe, sino ser dueños de nuestra propia existencia. Para mí la filosofía es una disciplina que te permite pensar con claridad y objetividad. Aparentemente es normalmente como conocida como si fuera el área donde puedes decir lo que sea y donde puedes hablar de lo que sea y yo creo que justamente no, se trata de pensar bien, de pensar en serio, de pensar argumentadamente, razonadamente sobre un tema, sobre lo que no solemos pensar. A veces damos por hecho que estamos pensando, pero más bien estamos dando por hecho ideas que ya sabemos, conceptos que ya sabemos. Y en filosofía se trata de investigar las ideas previas que tenemos, los presupuestos, los conceptos que damos por hecho, de tener claridad de qué son, de cuestionarlos, de si son lo que decimos que son o son otra cosa distinta. Filósofo o filósofa significa el que ama el conocimiento, el que busca, el que pretende. Entonces, no importa si yo quiero estudiar ingeniería, también podría estudiar filosofía. Si yo quisiera estudiar medicina, a la par también podría estudiar filosofía. Por ejemplo, Aristóteles, pues también conocía de medicina y era filósofo. John Locke era médico y también estudió filosofía, médico de la corte real, así, de esos como muy, pues bueno, bastante elegantes, ¿no? Y bueno, pues así como esos ejemplos, cualquiera podría estudiar filosofía. Lo importante es que puedas asombrarte de la realidad y estés dispuesto a enfrentarte a este mundo. Es como abrir una puerta hacia un mundo en el que nos encontramos y coincidimos con literatos, con artistas, con politólogos, con religiosos, con científicos, sobre aquello que queremos comprender y que somos un misterio y que la filosofía trata de explicar ese misterio que significa el estar vivo, el estar cuestionando y el pensar las cosas. Entonces, bueno, para mí la filosofía es un área que te permite eh, investigar con otros, platicando, escribiendo, de varias formas. Incluso hemos visto con filosofía para niños jugando, interactuando con otros, de qué formas podemos pensar o repensar las cosas que damos por hecho. Eso para mí sería la filosofía. En este momento, pues bueno, la filosofía siempre ha tenido ese carácter disruptivo, ese carácter de apertura a nuevos horizontes y en este momento estamos viviendo una situación que vale la pena pensar.
¿Cómo estamos viviendo? ¿Esta es la vida que queremos vivir? ¿Cómo fue que llegamos a esta situación 2020 y estamos en una pandemia mundial? ¿Qué es lo que hicimos para llegar a eso? ¿Es un evento fortuito o está lleno de causas? Y si hay causas, ¿cuáles serían? Y si fue fortuito, ¿por qué? Entonces, bueno, con esto voy a que la importancia de la filosofía en la actualidad refiere a esa forma que nosotros tenemos de construir nuestro presente y nuestro futuro. ¿Qué estamos haciendo en este día a día? Que no solo refiera a lo que a mí me gusta, sino a mí como humanidad. Pues porque en este momento que tenemos tantas crisis, la confianza en la técnica y en la ciencia es casi ciega, es como la nueva religión. Y muchas veces ese título basta que te digan lo dice un científico o está científicamente comprobado para que las cosas parece que tuvieran un respaldo. Y pues si no nos olvidamos de que la ciencia no es algo abstracto y completamente separado de error, sino lo hacen personas que viven en ciertos países con ciertas dinámicas políticas, sociales. Pues entonces, pues la ciencia la hacen personas que tienen intereses, que tienen equivocaciones, que tienen un proceso. Entonces, ¿por qué hacer filosofía en un mundo que está rodeado de eso? Precisamente porque ese prestigio que tienen la tecnología y la ciencia hoy no se cuestiona o no se cuestiona comúnmente en la vida más cotidiana. Al contrario, se confía mucho en eso. Y no es ajeno a las causas que nos tienen en crisis, no es ajeno a las maneras sociales que tenemos en las que nos hemos embaucado en pensamientos dogmáticos, en pensamientos que explotan la naturaleza, que explotan a otros seres humanos. Entonces, pues creo que estudiar filosofía en una época como esta vale la pena en el sentido de que va a ser quizá de las pocas o única disciplina que te va a invitar a cuestionar las cosas que más se valoran hoy en día y que quizá nos sería útil cuestionar porque nos están llevando a una crisis ecológica, por ejemplo, a crisis económicas. Estamos. Si bien no vas a tener un resultado inmediato como estudiar nanotecnología o estudiar una ingeniería y producir algo, la producción del pensamiento justo lo que ha permitido es que muchas de las cosas que tenemos tienen un origen en la filosofía. Entonces, no quiero decir que la filosofía es la neta o que la filosofía es lo más importante. Es una de las tantas herramientas que nos permite comprender al ser humano, el enigma que somos como seres humanos y todo lo que constituye nuestra cultura a partir de las artes. Y muchas de las preguntas que se hizo la filosofía en sus orígenes hoy siguen sin responderse. Esto puede ser paradigmático, pero nos permite darnos cuenta del amplio campo que tiene la filosofía y cómo podemos nosotros reflexionar acerca de lo que somos, para qué estamos y cuál es el sentido y significación que tiene nuestra existencia.